Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Esta es la plataforma Amor que Sana. Estamos reunidos aquí para dar lectura al libro de texto de un curso de milagros. Este es un espacio que tiene el propósito de difundir la palabra de nuestro hermano mayor, de nuestro Maestro Universal, escrita en un curso de milagros. Capítulo 1, sección tercera, párrafo 1. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlo. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial. El lograrlos es su expresión y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. Párrafo 2. El cielo y la tierra pasarán. Está entre comillas, es una cita de la Biblia. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, dice Jesús, que es la resurrección y la vida, no pasará, porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios, y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. 3. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Repito porque no leí correctamente. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios, porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo.
ya que me permite dirigir su aplicación, y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa reconocer tus errores y significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. 5. El error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca. Pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecir, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Respondes a lo que percibes, y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo son miembros de una misma familia en la que gozan de igual rango, tal como te percibes a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. 7. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha, los milagros que no se te ha pedido
que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de un estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde los milagros pueden concederse. 9. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio. Puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Hemos llegado al párrafo final y entonces yo tengo una propuesta para hacerles. Leamos la sección que sigue y entonces después damos un espacio para preguntas, dudas y lo que surja. ¿Estás de acuerdo, Rubén? ¿Sí? Adelante. Hermanitos, si están de acuerdo, entonces. Continúo entonces sí, Eso. con la sección siguiente. Es la sección 4. Estamos en el capítulo 1. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Y segunda etapa, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. 2. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores que son simplemente una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora adentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. La oscuridad es falta de luz, de la misma manera en que el pecado
es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien, devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. 4. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de, entre comillas, las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que da fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando, por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. Y con esto damos por finalizado la lectura del capítulo 1, secciones 3 y 4.